Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de estadística bidimensional y vamos con las últimas explicaciones. En este vídeo vamos a explicar lo que son las tablas de contingencia y cómo estudiar la independencia entre las variables que intervienen en un estudio bidimensional. Vamos a ello. Bien, pues en primer lugar vamos a explicar lo que es una tabla de contingencia y después vamos a ver cómo realizar los cálculos sobre ella. Cuando hicimos el repaso de la estadística unidimensional, había dos maneras de dar los datos. Bien, si había muy pocos, enumerándolos normalmente de menor a mayor, o bien, si había muchos, que fue lo que trabajamos en los ejemplos, con las tablas de frecuencias, donde poníamos un dato, la frecuencia absoluta, y a partir de ahí íbamos haciendo los cálculos. Bueno, pues en las distribuciones bidimensionales igual. Si os fijáis en lo que hemos visto hasta ahora en los vídeos anteriores, en los ejemplos que hemos trabajado, yo os daba pues los valores de dos variables observados para muy pocos individuos o para muy pocos objetos, pues 8 o 10, los que fueran. Entonces poníamos todos los pares porque no se repetían. Y si se repetían, bueno, pues podría ponerse alguno más, pero ya digo. Entonces se ponía toda la tabla con cada uno de los pares. Pero ¿qué puede llegar a ocurrir? Que esos pares puedan repetirse. Entonces, en ese sentido, pues en función del número de veces que se repitan, si es mucho, pues no tiene sentido hacer esa tabla, sino que lo que vamos a hacer es lo que se llama las tablas de doble entrada o tablas de contingencia. ¿Vale? En la que yo os voy a poner aquí ahora, la que tenéis aquí en pantalla, lo que tenemos son dos variables cuantitativas discretas. ¿Vale? Si alguna de ellas fuera continua, es decir, si aquí hubiera algún intervalo, para los cálculos después tendréis que considerar la marca de clase. Acordaros del segundo de los ejemplos que vimos en el repaso de estadística unidimensional. E incluso en estas tablas de doble entrada o tablas de contingencia puedan aparecer variables cualitativas. Evidentemente en ellas ahí no podríamos hacer los cálculos que vamos a desarrollar ahora, pero podríamos ver el otro apartado, el de la independencia de variables, que será lo que vamos a desarrollar para finalizar este vídeo y los contenidos de este tema. Bueno, pues aquí tenéis esa tabla. Imaginaros que X nos dice los resultados, X e Y son los resultados en dos test que hace una determinada persona, uno de cálculo y otro de visión espacial, ¿vale? Y estos son los resultados, pues obtener 0, 1, 2, 3, 4 sería la graduación para ambos test. Bueno, pues lo que nos dice esta tabla es que las personas que han obtenido las notas 0 y 0 en ambos test, pues ha habido 24 personas. Que han obtenido un 1 en el de cálculo y un 0 en el de visión espacial, pues 6. Que hay 11 individuos que han obtenido un 0 en el de cálculo y un 1 en el de visión espacial. ¿Vale? Pues yo creo que es fácil la interpretación de estas tablas. Bueno, pues vamos a ver cómo estudiarla, en este caso, la correlación, ¿vale?, entre ambas variables. Pues, ¿qué hacíamos en los vídeos anteriores, en los ejemplos anteriores, para calcular el coeficiente de correlación y las reglas de regresión? Pues, en primer lugar, calculábamos las medias y desviaciones típicas marginales. Como había muy pocos valores, los sumábamos, dividíamos y, bueno, los cálculos correspondientes para la desviación típica. Vale, pues aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirad, nosotros tenemos que calcular las distribuciones marginales para calcular la media y la desviación típica de X y la media y la desviación típica de Y. Pues entonces mirad lo que vamos a hacer. Aquí tenéis la tabla de doble entrada que teníamos. Lo que vamos a hacer es calcular totales. Por ejemplo, para la variable X, el 0 aparecería, pues habría que sumar todos estos valores, 24 más 11 más 7 más 2 más 1, que sería 35 más 10, 45, y así sucesivamente con 1, 2, 3 y 4. Para Y los totales los tenemos aquí en azul, 31, 35, 23, 16 y 12. Si sumamos evidentemente todos estos valores en rojo, en azul tiene que dar el mismo valor, que daría 117. Hemos observado las notas en los dos test para 117 personas. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo calcular la media aritmética y la desviación típica de cada una de las variables. Por ejemplo, para la variable X, ¿qué valores toma? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y cuáles serían sus frecuencias? Las que tenéis aquí en rojo. Y volvemos a poner el f sub i que vimos en la parte de estadística unidimensional. ¿Cómo calculábamos la media? Pues multiplicábamos cada dato por su frecuencia. Y para la varianza calculábamos el dato al cuadrado por su frecuencia, que bastaba coger esta columna y multiplicar por el dato. Creo que esto lo recordáis, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, aquí tenéis los datos, las frecuencias absolutas de X,
las multiplicaciones correspondientes. Este valor se utilizaría para la media. Aquí tenéis las fórmulas. Que cambia, que aparece el FSUI otra vez. Y aquí, bueno, sería el número total, la suma de todas las frecuencias correspondientes, ¿vale? El número total de personas que hemos observado, 117, que tendríamos este valor. Para la desviación típica, la raíz cuadrada de todas estas sumas, 332 entre 117, menos la media que hemos obtenido aquí al cuadrado. Para la variable i, pues que vamos a coger estos valores y las frecuencias serán los números que tenéis aquí en azul. Aquí tenéis lo que os he dicho, de nuevo la tabla. Cogemos los valores de i, 0, 1, 2, 3, 4, y estas serían las frecuencias absolutas. Volvemos a multiplicar el dato por la frecuencia, lo sumamos todo para obtener la media, 177 entre 117, este sería el valor aproximado, y para la desviación típica cogeríamos todas las sumas de los productos de los valores al cuadrado por su frecuencia, que vuelvo a decir, bastaría con multiplicar esta columna por estos valores. Esta sería la suma, que la dividimos entre 117 y le restamos la media aritmética al cuadrado. La raíz sería este valor. Pues para calcular el coeficiente de correlación, ya tenemos las desviaciones típicas, nos falta la covarianza. ¿Vale? Pues, ¿qué hacíamos en los ejemplos anteriores, en los apartados que hemos desarrollado en los vídeos anteriores? Como teníamos los pares, multiplicábamos todos los pares y los sumábamos. Pero ahora, fijaros que el par 0, 0 aparece 24 veces, entonces habría que multiplicar cada par por la frecuencia, por el número de veces que aparece ese par. ¿Vale? Que sería esta parte que tenéis aquí, la suma de todos los productos de los datos por su frecuencia. Fijaos, evidentemente aquí hay muchas multiplicaciones que hacer. Todas aquellas que tengan un 0 nos lo vamos a poner, por ejemplo, al multiplicar 0 por 0, 1 por 0, 2 por 0, es decir, todos estos datos van a dar 0, las multiplicaciones van a dar 0, independientemente de que la frecuencia lo sea o no, y al multiplicar 0 por 0, 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, 0 por 4, todos esos productos también van a dar 0. Con lo cual, mirad, todas estas frecuencias que yo estoy marcando aquí ahora, no las consideramos. Entonces tendríamos que coger esta parte que está aquí, que estoy marcando, y aquellas que no tengan frecuencia 0, pues hacer el cálculo, es decir, 1 por 1 por 19, más 1 por 2 por 2, más 1 por 3 por 3, este no porque tiene 0, más 2 por 1 por 8, más 2 por 2 por 6, más 2 por 3 por 2, aquí hay 0 nada, 3 por 1 por 3, 3 por 2 por 3, 3 por 3 por 7, 3 por 4 por 1, este 0 nada, y 4 por 2 por 2, 4 por 3 por 4 y 4 por 4 por 5. Como veis es bastante más lioso, ¿vale? Y es muy fácil confundirse, hay que tener mucho cuidado. Daría 330, divido entre 117 y le resto el producto de las dos medias, que daría este valor. Sustituimos en esta fórmula 1,07 entre los dos valores obtenidos en la pantalla anterior de las desviaciones típicas marginales y daría 0,67. La correlación sería ya, bueno, debajo de 0,70 ya la vamos a considerar casi como débil, no sería muy buena la correlación. En este ejemplo yo no lo voy a hacer, pero se podrían calcular la recta de regresión de x sobre y, de y sobre x, aplicando las fórmulas que hemos visto en el vídeo anterior. Bueno, pues para ir finalizando el tema, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenéis una tabla de doble entrada o tabla de contingencia. La variable x, como veis, viene agrupada en intervalos y mirad la particularidad que tiene la variable y, que si os fijáis no hay números, es decir, es una variable cualitativa. Entonces es evidente que aquí no vamos a poder calcular el coeficiente de correlación para medir la relación entre ambas, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es otra cosa que voy a ir desarrollando en las siguientes pantallas. Bueno, en primer lugar os comento esta tabla. Se ha preguntado a 500 personas, todas mayores de edad, como veis aquí, por sus preferencias televisivas, dando por respuesta que le gusten los informativos, los documentales, el entretenimiento, el deporte, las películas u otros programas. La X describe, como veis, la edad de los encuestados. Va en intervalos, el último de los mayores de 65 años, y la variable Y evidentemente es una variable cualitativa. Una cosa es que para evitar duplicidades, a cada persona se le ha pedido que indique solo una de las preferencias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este 34
Pues, ¿qué significa? Pues que ha habido 34 personas de las 500, las cuales tenían una edad comprendida entre 26 y 35 años y cuya preferencia televisiva eran los programas de deportes. Bien, pues sobre esta tabla vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo se distribuyen las preferencias televisivas de los mayores de 65 años? Bueno, pues las preferencias televisivas son estas y los mayores de 65 es esto que tenéis aquí. Entonces, la variable i toma estos valores y para los mayores de 65 años es que hay 25 mayores de 65 años que prefieren los informativos, 21 los documentales, 16 el entretenimiento, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos también nombrar a esto? Pues se dice que es la distribución de la variable i, porque aparecen todos los valores de la variable i, condicionada a que x sea del intervalo mayor de 65 años, más de 65 años. ¿Vale? Es decir, condicionamos, tenemos los valores de la variable i en función de la edad que hemos considerado, mayores de 65 años. Fijaros la cuarta fila. La cuarta fila tenemos esta preferencia, que es la de los deportes para los distintos rangos de edades. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos aquí, si nosotros consideramos la variable x y consideramos para estas edades las preferencias en cuanto al deporte, tenemos esta tabla y aquí lo que tendríamos sería la variable x, tenemos la distribución de la variable x condicionada a que y sea que su preferencia son los deportes. ¿Vale? Son lo que se llaman las distribuciones condicionadas. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer para acabar? Pues vamos a intentar medir eso, si hay cierta dependencia, relación o no, independencia, entre las dos variables. Pues ¿cómo vamos a hacer eso? No cambio de pantalla aún. Vamos a considerar las frecuencias relativas. ¿Vale? Entonces, si yo quiero, lo que voy a hacer es comprobar si la variable x, por ejemplo, depende o no, ¿vale? De las preferencias deportivas. Es decir, las edades, las frecuencias que tenemos, fijaos, las tenemos aquí. Estas serían las frecuencias de la variable x. Vamos a ver si esta variable depende o no de esta preferencia. Pues lo dicho, lo que vamos a hacer es considerar las frecuencias relativas. ¿Os acordáis del tema de unidimensional? Que es la frecuencia absoluta dividido por el número total de personas que intervienen. Entonces, para la distribución marginal de x, recordáis, teníamos que había 50 personas que estaban entre 18 y 25, 85 entre 26 y 35, etcétera. Entonces, la frecuencia relativa es dividir cada frecuencia entre 500 y obtendríamos estos valores. Fijaros, obtuvimos la marginal de la variable, perdón, la distribución de x condicionada al deporte, ¿vale? Era con coger la cuarta fila, que eran las frecuencias 20, 34, 36, 56, 40 y 50. Bien, para calcular la frecuencia relativa, lo paro un momentito y vemos ahora de nuevo la tabla anterior. Aquí teníamos esa tabla, fijaros, tendríamos estos valores, pero no se divide entre 500, porque estamos en esta línea. Habría que dividir entre 200, que es el total de personas que han respondido que su preferencia es el deporte. Entonces habría que hacer 20 entre 200, 34 entre 200, 56 y así sucesivamente. Las que había indicado antes era esta, 50 entre el total, 85 entre el total, ¿vale? Bueno, pues si hacemos esos cálculos, aquí tenéis el de la X condicionada que sea el deporte, o la marginal de X, mirad qué pasa con todas las frecuencias relativas, que coinciden. Con lo cual, como las frecuencias se reparten de la misma manera, quiere decir que el suceso prefiere el deporte es independiente de la edad, ¿no? Porque se obtiene los mismos valores que para la distribución marginal de X. Las dos variables serían independientes si hiciéramos el estudio de la variable, por ejemplo, marginal x con respecto a cada una de las filas que tenemos ahí y obtuviéramos las mismas frecuencias en todos. En ese caso, las dos variables serían independientes. ¿Vale? No depende para nada la edad de la respuesta que den de las preferencias. Pero como veis, eso sería un poco tedioso el comprobarlo, ¿vale? Normalmente se pide a lo mejor solo, pues eso, la marginal de una con respecto a la condicionada a una de las respuestas.
En el caso que nos ocupa, pues a ver de una manera, voy a comprobar de una manera sencilla que no son independientes, si hay cierta dependencia, ¿vale? Lo dicho, hemos hecho el estudio de la marginal de X, que es considerar estos datos, con respecto a lo de los deportes, ¿vale? Hicimos los distintos cocientes y dieron todos iguales. Si ocurriera lo mismo para X, para la distribución marginal de X y la condicionada a que Y sea los programas informativos o que Y sea los documentales o el entretenimiento, las películas o otros, si ocurriera lo mismo que siempre da la misma frecuencia, serían independientes. Pero ya digo, eso sería muy, muy tedioso de calcular. Fijaros, a ojo se puede ver de que eso no tiene que ocurrir. ¿Qué tendría que debe de ocurrir para que las frecuencias sean iguales? Mirad, vamos a ver las marginales. Mirad, 50 pasa a 85, sube, sube, baja y sube. Para que sean todas proporcionales tendría que ocurrir lo mismo en todas, ¿vale? Que decir, partimos de una, subimos, subimos, bajamos, pues habría que tener esa proporcionalidad, pero si no ocurre eso, seguro que ya no va a haber esa independencia. Y mirad, eso no ocurre en las dos últimas. Mirad, parto de un valor, sube, bien, sube, baja, pero fijaros qué pasa aquí, que vuelve a bajar. ¿Y qué debería de ocurrir? Que tiene que subir. Simplemente con eso, la variable x, ¿vale? Ya no va a ser independiente de la preferencia que los programas sean las películas. ¿Vale? Ya sé que es un poco rollo en ese sentido. Este apartado, pues es, ya digo, mucho más tedioso. Pues nada, con esto acabamos el tema. Ahora lo que quedarían sería un par de vídeos, pues ya con la corrección de los deberes, así que nada, ya queda poquito. Y lo dicho, cualquier duda, pues ya sabéis. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.